palabra de Dios dice en Colosenses 1:13, vamos a comenzar con el versículo, yo les mandé las diapositivas ahí. En Colosenses 1:13 en la NTV dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No sé si ya está, ahí está. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay dos reinos, usted ya sabe esto. Hay dos reinos que están no en competencia, pero sí están en guerra. Está el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de luz, el reino de su Hijo amado, como dice el versículo. Y cuando venimos a Cristo, pues somos trasladados de este reino al otro. Ahora, cuando Jesús caminó la tierra y hizo ministerio, Él mencionó más el reino de Dios que la iglesia. Es más, yo creo que solo 2 veces mencionó la palabra eclesia o iglesia que conocemos nosotros, pero habló más acerca del reino de Dios, porque dice Marcos, Juan, en los 4 evangelios usted va a decir que dice que Él salía a evangelizar y anunciaba el evangelio del reino. No dice el evangelio de los evangélicos, no dice el evangelio de la iglesia, no dice el evangelio de el evangelio del reino. Arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado a vosotros. Ahora, en ese entonces la gente tenía otro concepto. La gente tenía un concepto de una figura militar. Pensaban que Jesús venía a darle golpe de estado a los romanos y que iba a gobernar, que el reino de Dios ya físicamente se iba a establecer en ese momento. Entonces, en este reino hay leyes espirituales, valores y formas de vivir que sirven como llaves poderosas que nos sirven aquí en la tierra. El reino de Dios no es solo un lugar futuro, sí va a haber un reino de Dios en el futuro. Usted y yo vamos a reinar con Cristo. Ahora, eso todavía no va a suceder, pero sí está el reino de Dios en nosotros. Diga conmigo: el reino de Dios está en mí. Ahora, el reino de Dios, que sí no solamente es algo futuro, también es la autoridad de Dios manifestándose en la vida de los que nos sometemos a Cristo. Y usted y yo ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces tenemos que entender que lo más básico del reino de Dios es que si es un reino, vaya, nosotros nos manejamos el país por democracia. Vamos a decir que sí, tenemos una democracia, pero no tenemos un rey. ¿Tenemos un qué? Bueno, cuando hay un reino, ¿qué es lo que hay en un reino? ¿Un qué? Exacto, es un rey. Entonces, lo primero que usted tiene que entender del gobierno de Dios o el reino de Dios es que hay un rey soberano, y ese rey es Jesucristo. Entonces no se trata de que Dios bendiga solamente mis planes, sino que nosotros nos rendimos a su voluntad, porque a un rey se le dice Señor, porque Él es amo, Él es dueño, Él es completamente el que está en cargo de todo. Por eso es de que la palabra Señor para usted y para mí suena sencillo, pero esa palabra en la Biblia, en los 4 evangelios y en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, tenía peso. Decirle a alguien Señor no es como ahora que uno le dice Señor a alguien de edad, dice el don, el Señor, el viejito. Pero decirle a alguien mi Señor, le estás diciendo a esa persona: tú eres mi dueño y tú tomas las decisiones por mí. ¿Me están entendiendo, verdad? Por eso es de que usted, creo que fue a Sara, ¿verdad?, que le decía a Abraham mi Señor. A su esposo así le decía. Tampoco les estoy diciendo que ustedes le tienen que decir a sus esposos, aunque no estaría bueno, no estaría malo, pero estoy bromeando. Pero entiende, ellas les decían mi Señor, porque al final de cuentas en la cultura antigua ellas no tomaban decisiones. Quien tomaba las decisiones era el señor de la casa. Antes así era, ¿verdad? Era el Señor. Por eso es que les dicen, y todavía está ese dicho: ¿quién es el Señor de la casa? Está diciendo quién es el dueño de la casa. Amén. Ok, vámonos a la Biblia. Mateo 6, 9 al 10. Mire cómo el Señor nos enseña a orar. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Inmediatamente después de honrarlo, porque así comienza la oración. Comienza con primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es mi papá, la identidad de hijos. Pero después dice, después de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es honra. Esto, recuerde, esto no es una oración que usted va a repetir una y otra vez. Es un diseño de oración. No es que usted va a repetirlo 100,000 veces y con eso ya la hizo en el día. No, es que aquí hay un diseño. Solo en Padre nuestro que estás en los cielos usted se puede echar media hora ahí. Y otra media hora en santificado sea tu nombre. Porque eso es honra sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Es full adoración ahí. Pero después comienza, después del punto entra la siguiente parte. Venga tu reino. Ahora, yo sé que se está pidiendo físicamente, pero también lo estamos pidiendo de una manera espiritual. Venga tu reino, porque cuando el reino de Dios se establece en un lugar, el reino de las tinieblas tiene que salir huyendo. Diga conmigo, venga tu reino. Si usted está orando y solo ve que hay un punto ahí, ¿verdad? ¿Lo ven? Porque no hay que correr. Se para venga tu reino. Mire, cuando usted esté orando, diga ahí, venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mis finanzas. Venga tu reino a mi vecindario. Venga tu reino a mi esposa, Señor. A mi esposo, amén. Dígame amén los casados. Y los jóvenes digan, venga tu reino a mi papá. Que él tóquele la billetera ahí, que me dé algo. Pero después, mire, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces notemos que la oración primero es venga tu reino, y después no es ahora dame lo que yo quiero, después es hágase tu voluntad, porque quien gobierna en el reino es Cristo. Por lo tanto, la voluntad de Él tiene que ir primero, no lo que yo quiero. Ahora, y no he entrado a los principios todavía, solo quiero introducir esto. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de estos principios del reino que nos van a ayudar a crecer y a caminar en la voluntad de Dios. Y el primero, yo creo que no es un principio, más que todo es como entrar, es el arrepentimiento. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Se entra por medio del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos hace nacer de nuevo, y nacemos de nuevo en un nuevo reino. Amén. Entonces dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es lo que nos permite nacer de nuevo, y al nacer de nuevo recibimos nueva ciudadanía. Es aquí donde cuando somos trasladados de las tinieblas al gobierno de Dios. Y esto es lo bello, cuando usted es trasladado de las tinieblas al reino de Dios, no solamente te traslada, sino que también vienen con derechos, viene con beneficios, viene con cultura, pero también viene con responsabilidad. Nacer de nuevo no solamente es ir al cielo, es vivir con una identidad diferente. Ustedes han recibido y lo van a recibir. Hay un discipulado que damos que se llama cultura del cielo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos convertimos al Señor, pero seguimos con la cultura del mundo. Entonces no cambiamos, somos salvos porque sí somos salvos, amén. Pero no solamente está bien ser salvo, somos salvos por fe en Cristo Jesús, pero el rollo es que si ahora hemos nacido de nuevo en una nueva cultura, en un nuevo reino, el reino de Dios, tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a lo que ese reino establece. Es como que usted vaya a otro país y es que se va a contagiar con la cultura. Solo estuvimos un fin de semana en Guatemala, y ya casi empezaba a decir sí pues. Ya decía pues sí, pero ya iba por ahí, ya iba entrando. Y es que ¿qué es lo que sucede? Cuando uno se pega a algo, comienza a empezar a hablar como eso. Entonces la cultura del cielo viene con el reino de los cielos.
Entonces, nacer de nuevo no solamente es, sí, soy salvo, me voy a ir al cielo. Es vivir con identidad. Diga conmigo, vivir con identidad, cultura del cielo. Y también te da derechos de hijos. Entonces, cuando nos arrepentimos genuinamente, experimentamos un cambio, y el cambio es el que en el corazón, pero también en la mente. Hay una nueva dirección. Entonces, lo primero, pues yo diría que este no es como un principio, sino que es así como que la manera de entrar al reino. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ni ver el reino. Recuerden la prédica que les di creo que era esa de nacer de nuevo, que habla de nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. Entonces, ok, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nacemos de nuevo en un nuevo reino. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue pegarnos a lo que dice la palabra. Y el primer principio se llama principio de la prioridad. Escríbalo, Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33 es el más famoso. Todos lo usamos cuando vamos a predicar finanzas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, y me voy a adelantar un poco en la prédica aquí en mis notas. El problema no es que no buscamos de Dios. Sí buscamos de Dios, pero no lo buscamos de primero. Casi todo mundo siempre va a Dios de último recurso. ¿Sí o no? Cuando ya todo está color de hormiga, vamos a la iglesia, vamos a empezar a ir a la iglesia. Cuando ya ya viene el diagnóstico y dice es terminal. No, pues ya vamos a empezar a congregar, dice, pues ya. ¿Sí o no? Cuando dicen, no, pues si no te compones te voy a dejar. Y yo, hoy voy a ir a la iglesia, hoy sí me meto en lleno. Sí, y este es el asunto del ser humano. Hasta usamos a Dios como el último recurso, y gloria a Dios por su misericordia, ¿verdad? Porque si no fuera por su misericordia ya nos hubiera consumido, dice la palabra. Ahora, el versículo, sigamos a la siguiente. La palabra protón en griego, que es la palabra primeramente, no significa primero en una lista de prioridades, sino que y que después las otras 10 cosas, sino que lo primero en rango supremo es aquello que ordena todo lo demás. Cuando buscamos su reino como prioridad suprema en rango, en importancia, todo lo demás cae en su lugar. El rey, escúcheme bien esto, y por eso es que este es un principio de la prioridad. Diga conmigo, Dios es primero, después mi familia. Dios es primero, después la familia, después es la iglesia, y de último, ¿sabe quién está en último lugar? Usted. Pero todos lo hacemos al revés. Primero soy yo, mi familia, otra vez yo, y por si acaso yo, y si me ajusta el tiempo, Dios. ¿Cuántos hemos ido a evangelizar y dice, si me queda tiempo voy a ir? Pues tiempo es lo que menos hay ahorita, porque Cristo ya viene. Entonces, lo primero en rango, lo supremo, es todo aquello que pone en orden lo demás. Entonces, el reino no es la primera de varias prioridades, es la prioridad que reordena todo lo demás. Entonces, cuando el reino de Dios ocupa el centro, la añadidura vendrá. Pero pastor, yo busco a Dios primero, pero no veo nada de añadidura, porque es posible que usted esté haciendo las cosas con malas intenciones. La verdad que solo quiere la añadidura, pero aparenta buscar primero el reino. Pero ahí eso es usted con Dios. ¿Cuántos quieren la añadidura? Nadie me va a decir aquí, no, pastor, yo solo quiero el reino. Mentira, usted también quiere la añadidura. Todo, ¿verdad que sí? Porque ahí habló de no os afanéis de qué vas a comer. Mire, aquí está lo más básico del ser humano. ¿Qué comeremos?
¿Qué beberemos? Obviamente líquido. ¿Y qué vestiremos? Ahí incluye renta, luz, y comida. ¿Sí o no? Ahí lo incluye todo, lo más básico. ¿Sí? ¿Nos afana eso, sí o no? Y Dios dice, bueno, está bien, eso es normal, pero enfócate primero en mí y todo eso lo demás va a caer en su lugar. Por eso es de que yo estoy en contra de que usted, tampoco le voy a decir que cierre ni nada de eso, pero si usted me dice, mire, el pastor, el domingo yo no puedo porque estoy haciendo una venta y que ese momento yo no puedo. Mire, le voy a decir algo, en 2 horas no va a solucionar nada. Se los decía a ustedes, ¿se acuerdan? Cuando recién vinieron, que no me venían a la iglesia porque iban a vender a la playa dentro de ese horario. Y me decían, no podemos porque estamos vendiendo en la playa y ese es el mejor horario. Y yo les pregunté un día, los paré en seco y les dije, en esas 2 horas resuelve toda su vida, resuelve la semana, ¿verdad que no? Yo sé que esto choca, porque choca, pero es la verdad, es la verdad. Yo le decía a una hermana cuando yo tenía un grupo familiar allá en Santa Bárbara y ella tenía una pulpería, me decía, mire pastor, los miércoles a las 7 es cuando más vendo. Yo le dije, ciérrelo un día y va a ver, si no vende yo le pago ¿cuánto hace? Como 1,500, como 2,000 empiras en esas 2 horitas, mire, solo en recargas. Y ahí me empezó a desglosar todo. Y le dije, cierre esa pulpería esas 2 horas y cuando la vuelva a abrir, la va a abrir a las 9. Y de 9 a 11 usted va a hacer más pisto de lo que hizo en todo el día. En el nombre de Jesús. Oramos, sellamos aquello y dicho y hecho. Yo le decía, Señor, por favor, ¿verdad? Porque yo no tengo pisto. Yo me estoy atreviendo a creerte. No, y el Señor lo cumplió. Porque es que Él, cuando lo ponemos en primer lugar, Él va a cumplir. Y ella dio testimonio. Yo cerré mi pulpería y dijo, y entre esas 2 horitas, de 9 a 11, le fue mejor que en todo el santo día. ¿Pero por qué? Porque puso el reino de Dios primero. Entonces, nuestro problema como creyentes no es que no lo buscamos, sino que lo buscamos no de primero, sino que lo buscamos como último recurso. Cuando ya todo, y esto va a sonar fuerte, yo sé que estamos en vivo y vamos a hacer un pequeño video de esto, pero tal vez usted no le ha hecho esto, pero otros sí. Primero vamos al brujo. No, primero comienza así, primero al hospital. En el hospital dicen no se puede hacer nada, después van al brujo. Después del brujo se vuelve peor todo, después dicen vamos a la iglesia. Y aquí vino, y esto lo puedo decir con mucho testimonio y mucho temor de Dios. Aquí me trajeron un muchacho, yo me acuerdo bien, esto fue al inicio del año, si no estoy equivocado, terminando el ayuno, que yo lo miré ahí sentado y le dije, ven, vino con su mamá y su abuela, y cuando subió él estaba, y yo le dije, ¿qué pasa con él? Le hicieron mal, me dice la señora. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, no lo puedes liberar porque ya lo llevaron primero al brujo y el brujo no pudo hacer nada y por eso te lo traen a ti. Y yo le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que usted ya lo llevó a otro lado y ahí anda todos los chamanes con él. Y ahí andaban los amarres aquí, las pulseritas rojas. Pero eso es otra prédica. Diga conmigo, el principio de la prioridad. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? Dígame. ¿Quién dijo intercesión? Nadie. Que seamos honestos. Exacto. Es lo primero. Sea para apagar la alarma o para revisar correos, trabajo, etcétera. Y el que no es muy adicto a su teléfono, pues es otra cosa. Ir a hacer café, su pancito, comida, ya con el bocado en la mano. Gracias, Señor, por estos alimentos. A todos nos ha pasado. Uy, tenía que ayunar hoy. Ya estuvo, dice. Y se le fue. Entonces, pero cuando Dios es prioridad, miren, no importa si usted se levanta a las 5 o a las 9. Pero cuando se levanta, usted dice, gracias Señor, aunque sea breve la oración. No estoy diciendo que usted se tiene que tirar directamente de rodillas y empezar a hablar en lenguas. Simplemente se levanta y siéntese. A veces todo adormitado, me he despertado a veces a las 4 de la mañana, a veces a las 5 y solo me siento en la cama así, entre dormido y despierto. Le digo, Señor, gracias porque me has dado un día más de vida.
Gracias, Señor, y te pido perdón de antemano porque me voy a dormir otra vez. Y otra vez. Pero la prioridad es Él. Diga conmigo, la prioridad es Él. Ahora, eso será puesto a prueba en algún momento en tu vida. Así de sencillo. La prioridad del reino de Dios va a ser puesta a prueba en algún momento en tu vida. No estoy diciendo que nunca vas a poder faltar a la iglesia o nunca vas a poder faltar a esto y las otras cosas. No, todos tenemos situaciones. Pero tiene que entender que siempre Dios tiene que ir primero en todo. Sería el siguiente principio, el principio de la honra. La honra es uno de los principios más importantes del reino de Dios, pues donde no hay honra se pierde la capacidad de recibir. Yo creo que se me adelantó. No, sí, ahí está bien. Está bien. Marcos 10:41, va a tener que regresar ahí, pero Marcos 10:41 dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y me encanta esto porque se va aún más sencillo el Señor. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Usted y yo hemos sido justificados pues por fe en Cristo Jesús. Y de acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo somos justos delante de sus ojos. Amén. Diga conmigo, Él me justificó. Ahora, la honra no significa idolatrar, no significa justificar abuso. La honra significa reconocer el valor, el peso, la dignidad y autoridad que Dios ha puesto en una persona o en algo. La palabra honra es una palabra griega que es estimado y significa tener en alta estima. Es cuando usted tiene en alta estima a algo o a alguien. Diga conmigo, honrar. Por eso la palabra, y ya lo voy a decir, a quienes tenemos que honrar, nos dice que honremos a nuestras esposas, honremos a nuestros padres, honremos las autoridades. Entonces la honra tiene que ver con respeto a aquello que se considera valioso. Se lo voy a decir así, muchas personas menosprecian este día. Así de sencillo. ¿Por qué cree que es más lleno el domingo? Porque menospreciamos el jueves. Entonces, cuando menospreciamos este día, estamos deshonrando a Dios. Entonces, lo opuesto a la honra es deshonra, que conlleva menosprecio. Y menospreciar es no verle el valor que sí tiene esa persona o esa cosa o la iglesia. Ya conmigo, esta casa es de honra. Ahora, menospreciar es considerar a alguien o algo como inferior, como pequeño, de poco valor, algo no importante. Y muchas personas tristemente menosprecian a los pastores, a los líderes o a sus padres naturales, menosprecian a la iglesia, el altar, el edificio. Aunque el edificio en sí no tiene poder, quien tiene poder es Jesucristo. Pero aquí nos reunimos para adorar al Señor. Entonces la casa se honra, el edificio se honra. Mire, yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba joven. Yo escuché a un padre de familia decirle a una jovencita que era amiga mía y tenía su novio ahí, pues andaban, el novio de ella era alero mío, y él les dijo: mi casa la vas a honrar. Ahora, ellos no eran creyentes, pero fue la primera vez que yo escuché eso de un hombre decir: vas a honrar mi casa. ¿Qué significaba eso? Era respetar la casa. ¿Por qué les dijo eso? Porque la estaban deshonrando, besuqueándose y ahí pues toda la cosa. Y él les dijo: mi casa la van a honrar. Y le llamó la atención a la muchacha y le dijo: vos vas a honrar esta casa, aquí no vas a venir a hacer tus babosadas. ¿Me están entendiendo? Eso es lo natural, ¿verdad, papá, mamá que está aquí? ¿Verdad que usted quiere que sus hijos honren el hogar? Y lo honran significa respetan aquel lugar. No es que allí van a ir a hacer todas sus cosas o qué sé yo, o ir nada. Entonces, mire, esta casa es una casa de honra y enseñamos honra y modelamos honra para ustedes como pastores, porque es un principio de reino que abre puertas.
Nosotros, por ejemplo, el Día de la Madre vamos a Santa Bárbara. ¿Por qué vamos? A honrar. Ahora, honra no solamente dinero. Quiero que ustedes comprendan eso. Y ya voy a entrar más en detalle en este principio. Porque muchos se incomodan cuando hablamos de honra porque solo piensan en pisto. Y eso habla de su amor al dinero, la verdad. Porque si usted solo piensa que honrar es dinero, pues le hemos enseñado mal el concepto. Honra no solamente dinero, honra comienza mucho más antes que la fecha que se celebra un día de honra. Por ejemplo, el domingo es servicio de honra, que ahí se celebra de una manera específica, pero debemos de vivir en el principio de la honra todo el año. Ahora, ¿quién tenemos que honrar en primer lugar? Diga conmigo, primero honramos a Dios. Y es aquí, por eso es que nos cuesta honrar personas, porque no podemos honrar a alguien que no se ve. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Cómo amarás a aquel que no puedes? ¿Cómo dices que amas al que miras si no puedes amar al que no miras? Creo que es en las epístolas de Juan, hablando del amor. Entonces la honra comienza hacia arriba, hacia el Padre Celestial. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y esta es la frase más fuerte. Y dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos. Dio esta frase a Samuel porque sus hijos tenían en poco la casa de Dios. Despreciaban la casa de Dios, despreciaban el sacerdocio, despreciable ante los ojos de Dios. Y el Señor le dijo: yo había dicho que en tu casa nunca iba a faltar sacerdote. Y él dice: eso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué se cortó esa línea de bendición en la vida de Isaí, no Samuel, perdón, de Elí, porque hubo deshonra. Y el padre nunca le estorbó el pecado a los hijos, más bien en vez de estorbarlos, los honraba más a ellos. Entonces se honra a Dios con obediencia a su palabra, con adoración, con santidad, con finanzas, con tiempo, con gratitud, con reverencia. Diga conmigo: yo voy a honrar a Dios. Entonces, no solamente, es cierto, la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. Está bien, pero no es la única manera. Eso es una de las tantas maneras de honrar a Dios, con nuestros bienes materiales. Pero hay que honrar a Dios con nuestra obediencia, con nuestra santidad. Bueno honrar con tus finanzas, pero también es bueno honrar con santidad, con pureza, con obediencia. ¿Me están entendiendo? Honra a Dios cuando nadie te está viendo, porque aquí es fácil honrar a Dios. Aquí todos estamos honrando a Dios ahorita, pero cuando salga de ahí lo quiero ver. Número 2, ¿a quién más vamos a honrar? A nuestros padres naturales. Efesios 6, 1 al 3: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere vivir largamente en la tierra? Honre a sus papás. Si están vivos, honrenlos. Y si Dios le da la capacidad a usted de poderles dar dinero, honrenlos con sus finanzas. La honra se comienza en casa. Por eso nos cuesta la honra, porque nunca se nos enseñó en nuestros hogares. ¿A cuántos de ustedes sus padres naturales le dijeron: hijos, hay que honrar a los abuelos? Tal vez 2 que 3. Pero usted va a romper eso en su casa. Vuelvo y lo digo: honrar no solamente es un regalo, es ser obediente, no ser malcriado. Es hacer el quehacer de la casa cuando se le pide. Anda a lavar los trastes. Sí, mamá. Eso es honra.
Pero usted cree que anda a lavar los trastes. Va, está vieja otra vez. Solo a mí me pone. ¿Y aquel por qué no lo pone? Aunque lo hizo, ahí ya no hay honra. Amén. Entonces se hace con una buena actitud también. Ahora, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos de honra si nosotros no vivimos en honra? ¿Cómo usted le va a enseñar a sus hijos a honrar, por ejemplo? A honrar. Si usted cuando se va de aquí va hablando mal de medio mundo en ese carro. Viste al pastor, va. Uy. Viste a la pastora, va. Yo creo que el líder anda en pecado. Los niños oyen. Todo lo oyen. Usted y yo pensamos que los niños, no entiende, entiende más que usted. Sí. ¿No ha visto usted que un niño usted le entrega un teléfono y sabe cómo manejarlo? Es que ya vienen con el chip integrado, ya saben. A nosotros, usted sabe cuando está enfrente de un viejito con un teléfono, porque todo lo hace con un dedo. Pero ¿cómo les queremos enseñar honra a los niños, a nuestros hijos, si cuando salimos de la iglesia, cuando estamos en lo íntimo de nuestra casa, lo que están escuchando ellos es deshonra de nuestras bocas? Hablando mal del líder, del pastor, de la iglesia, de la hermana, de aquel, de aquí, de allá, de este y del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso les queda aquí grabado en el cerebro a los niños. Y pues, después los niños crecen y dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia. Ser como mi papá, mejor no. Si eso es ser cristiano, dice. Pero eso es otro tema. Diga conmigo: yo voy a enseñarle a mis hijos a honrar. Y enséñeles primero a honrar a Dios. Y padre, enséñele honre a su mamá. Mamá, enséñele honre a su papá. Y aún entre los hermanitos, honrense. No solamente el día del cumpleaños, ese es el día especial, pero estoy hablando de que es un estilo, diga conmigo, es un estilo de vida. Ya, por ejemplo, aquí se lo voy a poner así. Nosotros no tenemos hijos y honramos a nuestros padres naturales, porque la pastora honra a su mamá y yo honro a los míos. Pero también nos honramos mutuamente y ella me pasa honrando constantemente. Y no solamente son regalos, son cositas. Planchar la ropa, andarme diciendo piropos a cada rato. Me pone rojo, por yo como soy chelito, me hace sentirme así como que no con pena, sino que muy amado, muy honrado. Entonces ella pasa haciendo eso hacia mí. Entonces me honra como cónyuge. Hay que honrar a su cónyuge. Amén. Solo usted dijo amén. Los demás están ahí como que se convierta primero. Yo la amo, amor. Gracias por honrarme siempre. Siguiente, honremos. Y este en sí no lo puse aquí, pero honremos nuestros cónyuges. Y el siguiente es honrar las autoridades. Mire, si usted es hijo de Dios, del reino de Dios, honre las autoridades civiles. Romanos 13, 1 al 2 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No insulte las autoridades. En su trabajo hay autoridades, ¿sí o no? Aunque no sean creyentes, no importa, eso es una autoridad. No hay nada más bello que caminar en autoridad y bajo autoridad y en obediencia y en honra. Entonces, honrar a los oficiales. Las autoridades no significa, honrar las autoridades no significa obedecer algo que va en contra de Dios. Obviamente, si las autoridades dicen: bueno, vamos a prohibir el evangelio, pues ahí pues nos toca morir por Cristo.
porque no nos vamos a someter a una autoridad que no se somete a Dios. ¿Me entienden, verdad? Si la autoridad, el gobierno empieza a decir, bueno, cerramos las iglesias y vamos a arrestar a todo cristiano, no crea que hay que someterse. No, hombre, ahí démosle, nos vamos a la cárcel, ya tú. ¿Entiende? Porque yo escuché, esta frase yo la escuché un montón en el COVID, en el tiempo del COVID. Hay que someterse a las autoridades, porque las autoridades dicen que no podemos tener iglesia. Y yo quedaba así como que, bueno, yo creo que esto está del diablo, esto suena satánico, porque yo decía, esto está fuerte. Y cuando abrieron otra vez, yo me acuerdo, yo dije, yo no cierro, aunque nos digan que nos van a meter presos, yo dije, yo no voy a cerrar, porque al final de cuentas estamos obedeciendo a Dios primero. ¿Quiere honrar las autoridades civiles? Maneje con licencia. A muchos. A muchos. Amén. Sáquela. No le falte el respeto a los oficiales. Oficial, no son chepos. Oficial, sí, hombre, desde ahí usted la tiene que perder. A nosotros en este viaje nos pararon un sinnúmero de veces porque nuestras leyes son especiales. Aquí es ilegal andar placas. Un carro nuevo como el mío no puede andar placas. Pero en Guatemala todo tiene que andar placas. Entonces yo imprimí unas placas y las laminé y ahí las andaba. Y solo entramos y nos pararon. No, que aquí es ilegal y hay que poner las placas. Bueno, ahí hablamos y ellos muy amables. No salía ahí, pero es que ustedes, que no es que. Ahí estuviera en Guatemala todavía preso. Entonces hay que saber hablarles a ellos con respeto. ¿Quiere honrar a las autoridades civiles? Pague sus impuestos, hombre. Paguemos. Solo pagamos los impuestos cuando hay que ir a hacer algo de la MUNI. Ay, Dios mío, la solvencia, dice. Ay, ahí lo obligan a uno. Cuando se va a casar, ahí tiene que pagarlo. A César lo de César y a Dios lo de Dios.